Entonces voy a compartir con ustedes este tema que he titulado La pedagogía de la fe, elementos para elaborar un tema catequético. Los que han estudiado algo de pedagogía conocen que el pedagogo era aquel que acompañaba al chico de su casa a la escuela y viceversa, en la cultura griega. Y durante ese camino de la escuela a la casa, el pedagogo iba reflexionando con el chico sobre distintos aspectos de la vida. La imagen que les he puesto en la portada del tema es una imagen del camino de Emaús. Ahí Jesús se presenta como un pedagogo para los discípulos que van desalentados, que van tristes, que van agobiados por las situaciones que han vivido en los últimos días. Y si ustedes recuerdan el pasaje de Emaús, a través del diálogo con Jesús, ellos logran transformar su actitud. Y de esa tristeza, de ese dolor, de ese sufrimiento que llevaban, se transforma en alegría, en gozo, y después lo quieren transmitir a otros. Bueno, pues esa es la función del pedagogo. Y de alguna manera, cada uno de nosotros, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, somos pedagogos. Acompañamos a otros en su camino de fe. De alguna u otra manera, somos acompañantes en el camino de fe de otros. Y la meta es que, como esos discípulos, ellos al encontrarse con Cristo, al descubrir su presencia en medio de los acontecimientos y de los signos, vean transformadas sus vidas. Ahora, nosotros, ¿cómo le hacemos para conseguir eso? Bueno, pues desarrollando temas catequéticos. Porque sea desde la misión o desde cualquier otra área de la pastoral, siempre estamos dando temas a los otros. Y a través de nuestros temas queremos lograr lo que les acabo de decir. Bueno, pues hay que conocer cuáles son esos elementos que no debemos de perder de vista al momento de desarrollar un tema. El objetivo fundamental de la Iglesia, ¿cuál es? Yo creo que ustedes lo conocen muy bien: transmitir el Evangelio. Evangelii Nunciandi, en el número 14, lo dice de manera explícita. El ser de la Iglesia es evangelizar. La Iglesia existe para evangelizar. Así lo dice Evangelii Nunciandi en el número 14. Ese es el objetivo de la Iglesia, evangelizar. Pero esta tarea que realiza la Iglesia no es llevada a cabo por nosotros. El Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, nos recuerda que el protagonista de la evangelización, ¿quién es? El Espíritu Santo. Exactamente. Esta tarea que Jesús confió a la Iglesia, la tarea de evangelizar, no la llevamos a cabo nosotros, la lleva a cabo el Espíritu Santo. Aunque ciertamente el Espíritu Santo se vale de personas que reciben la misión de anunciar el Evangelio. Entonces, ¿qué somos nosotros? Medios, instrumentos en las manos del Espíritu, a través de los cuales Dios realiza la obra evangelizadora. Por lo cual, nuestras capacidades y experiencias entran a formar parte de lo que llamamos la pedagogía de la fe. Lo que nosotros somos y tenemos forma parte
de la pedagogía de la fe, de este proceso de enseñanza, aprendizaje de la fe. Lo que nosotros somos y tenemos forma parte de ese proceso. Nuestras capacidades y vivencias entran a formar parte de este proceso de enseñanza, aprendizaje de la fe. De ahí que cualquier agente de pastoral, un misionero, un catequista, un ministro de la comunión, alguien dedicado a la pastoral social, lo que sea, cualquier agente de pastoral, deba inspirarse en la pedagogía divina para que entonces sea más dócil a la acción del Espíritu Santo y su acción sea eficaz. Entonces, cualquier agente de pastoral debe de inspirarse en la pedagogía divina. ¿Cómo le hizo Dios para llevarnos a la fe? Esa es la pregunta que está de fondo ahí. ¿Cómo le hizo Dios para llevarnos a la fe? Nosotros debemos inspirarnos en la manera en que Dios actuó para llevarnos a la fe. De tal suerte que entonces seamos más dóciles a la acción del Espíritu Santo. Y en el fondo, ¿cuál fue la pedagogía que utilizó Dios para llevarnos a la fe? ¿Y cuál fue la pedagogía que utilizó Jesús para llevarnos a la fe? ¿La pedagogía de qué? Del amor. Esa es la pedagogía que utilizó Dios y esa es la pedagogía que utilizó Jesús para llevarnos a la fe. La del amor. Y por eso necesitamos ser dóciles al Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es el que nos capacita para mostrar su amor a los otros a través de palabras y de signos. Porque así fue como le hizo Dios, a través de palabras y signos. Y así fue como le hizo Jesús, a través de palabras y signos. Nos mostró su amor. Y entonces cualquier agente de pastoral, entre más dócil sea al Espíritu Santo, entonces tendrá más capacidades para mostrar el amor de Dios a los otros, a través de signos y palabras. La pedagogía de Dios es fuente y modelo de la pedagogía de la fe. Primer punto. Esto que les dije fue la introducción antes. ¿Cómo actúa la pedagogía de la fe? La pedagogía de la fe descubre en la revelación divina a un Dios que toma a su cargo a la persona humana, a la manera de un padre, a la manera de un maestro, a la manera de un sabio, a la manera de un educador que se adapta a las diversas edades y situaciones de la vida. Así es como actúa la pedagogía de la fe. Dios toma a la persona y de acuerdo a su edad y a su situación de vida, le va enseñando. Por ejemplo, miremos a Abraham. Abraham era un hombre ya mayor cuando comenzó a relacionarse con Dios. No era un jovencito, ya era una persona mayor. ¿Y qué le pide Dios a Abraham? Deja tu casa, deja tu patria, deja tu parentela y ve a la tierra que te voy a mostrar. Y le hace una promesa. Si tú haces lo que yo te estoy pidiendo, te voy a dar una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo.
Abraham lo tenía todo en Ur de Caldeos. Menos ¿qué? Menos descendencia. Abraham lo tenía todo en Ur de Caldeos, menos una descendencia. Y Dios se vale de esa situación de vida. Dios se vale de esa situación de vida. No fue a compra. Dios se vale de esa situación de vida para dialogar y para llevar a Abraham al acto de fe. Dios se valió de esa situación para entablar un diálogo con Abraham y para llevarlo al acto de fe. ¿Para Abraham fue sencillo ese camino? No fue sencillo. No fue sencillo. Llegar al acto de fe no fue sencillo. Pero Dios se valió de esa situación de vida para entablar un diálogo con él y para llevarlo al acto de fe. ¿Cuándo podemos decir que realmente Abraham creyó en Dios? ¿Cuándo qué? Bueno, primero cuando Dios le concede un hijo, pero después cuando le pide sacrificarlo y Abraham está dispuesto a ello. Porque dijo, bueno, si Dios ya me concedió un hijo cuando yo tenía cerca de 100 años, cuando mi esposa ya no tenía la regla, bueno, pues Dios sabrá cómo le hace, pero Él prometió que por medio de Isaac me iba a conceder una gran descendencia. Es ahí cuando realmente Abraham hizo el acto de fe en Dios. Dios ya le había concedido otro hijo a Abraham antes que Isaac, Ismael, pero era el hijo con la esclava de su esposa. Y Dios le dijo, mira, a través de él no te voy a conceder la descendencia que te prometí, será a través de un hijo que tengas con Sara. Y entonces todavía Abraham estaba en esa situación de duda. Pero hasta que le concede el hijo con Sara, ya Abraham creyó en Dios. Pero Dios puso a prueba su fe todavía, para ver si realmente creía en él. Y cuando se le pide que lo sacrifique y Abraham está dispuesto a ello, es cuando realmente hace el acto de fe. Dios se vale de la edad, de la situación de vida, para llevarnos al acto de fe. Ahora, ¿en qué se inspira la pedagogía de la fe? La pedagogía de la fe se inspira también en la pedagogía de Cristo, sobre todo por la relación maestro-discípulo. Ahí tenemos, ¿verdad?, que preguntarnos cómo le hizo Jesús para llevar también al acto de fe a sus discípulos. ¿Cómo le hizo Jesús para llevar al acto de fe a sus discípulos? Y también vemos en él todo un proceso de enseñanza-aprendizaje de los discípulos. Un proceso que no fue sencillo, un proceso que no le llevó unos días ni unos meses. ¿Cuánto tiempo le llevó a Jesús llevar a los discípulos al acto de fe? Más de 3 años. Más de 3 años. Y aunque ellos habían visto una serie de signos que Jesús había realizado en favor de enfermos, en favor de endemoniados, en favor de personas que tenían necesidades, por ejemplo, hambre, sed, etc. Incluso, aunque ellos habían visto que Jesús había devuelto la vida a algunas personas, cuando ellos ven morir a Jesús, ahí se les acabó la fe.
No habían llegado todavía al acto de fe. No habían llegado todavía a creer realmente en Él. Todavía no habían llegado a creer realmente en Él. ¿Hasta cuándo es que realmente creen en Él? La resurrección. Hasta después de la resurrección. Hasta que Jesús se hace presente a ellos y les da muestras de que está vivo y de que el mismo que estuvo en la cruz es ahora el que está con ellos. Sígueme. La que sigue. Ahí vamos. Gracias. Hasta que Jesús les da muestras de que está vivo, de que el mismo que estuvo en la cruz es el que ahora está delante de ellos, es que hacen el acto de fe. Y todavía no muy bien, porque recordemos que durante la cincuentena pascual todavía ellos tenían miedo, todavía estaban escondidos. Hasta que reciben al Espíritu Santo es que realmente ellos son capaces ahora sí de dar testimonio de su fe. Fue un proceso largo, en donde Jesús poco a poco les fue revelando quién era Él, cuál era su misión y cómo la iba a llevar a cabo. Poco a poco ellos lo descubrieron como el Hijo de Dios. Poco a poco descubrieron que su misión era salvar a los hombres. Y poco a poco fueron descubriendo cómo la iba a llevar a cabo. ¿A través de qué? A través de la cruz, a través de la entrega. Esos son los tres elementos que Jesús fue desarrollando con los discípulos. Primero, ¿quién era Él? Su identidad, Hijo de Dios. Después, su misión, salvar a los hombres. ¿Y en qué consiste la salvación? En volver a entablar una relación de amistad con Dios. Y el medio, ¿cómo iba a llevar a cabo eso? Muriendo y en eso consistió todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de Jesús con los discípulos. En eso consistió todo el proceso. Y ellos llegan al acto de fe, así en plenitud, hasta Pentecostés. Cuando son capaces de decir a otros, miren, ese que estuvo en la cruz, al cual ustedes crucificaron, Jesús de Nazaret, ese era el Hijo de Dios. Y ese nos salvó. Es hasta ese momento que fueron capaces de hacer el verdadero acto de fe. Ahora, también la pedagogía de la fe se inspira en la pedagogía de la Iglesia, porque ella se presenta como madre y maestra de los discípulos, de aquellos que creen en Cristo, el Hijo de Dios. La Iglesia es la depositaria de la misión de Cristo. La Iglesia es la depositaria de la misión de Cristo. Y ella tiene la tarea de mostrar a los otros, de mostrar al hombre de hoy cómo es que Dios se revela, cómo es que Dios se nos da a conocer y cómo es que Dios lleva a cabo nuestra salvación. La Iglesia, como lo dice el concilio, se convierte pues en un sacramento de salvación para los hombres. Y recordemos, los sacramentos están, ¿verdad?, fundados en dos elementos: palabra y signos.
Entonces la iglesia, a través de palabras y signos, tiene la tarea de mostrar a los hombres cómo es que Dios nos ha salvado, cómo es que Dios ha llevado a cabo nuestra salvación. Ahora, la iglesia, de manera particular, a lo largo de los siglos, ha desarrollado una pedagogía de la fe, principalmente a través de hombres y mujeres santos. La iglesia, a través de los siglos, ha desarrollado una pedagogía de la fe, principalmente a través de hombres y mujeres santos. Porque a lo mejor alguno podría pensar, es que la pedagogía de la fe está contenida en libros, está contenida en textos. La pedagogía de la fe no está contenida ni en libros ni en textos. La pedagogía de la fe está contenida en hombres y mujeres que nos han dado muestra de que son capaces de vivir de acuerdo al proyecto de Dios, que son capaces de vivir amando a los demás, al estilo de Dios. Y entonces es ahí cuando podemos decir que los cristianos somos verdaderos pedagogos. Cuando somos capaces de mostrar a los otros con signos y palabras que podemos amar como Dios nos ha amado, que podemos amar como Jesús nos amó, hasta dar la vida. Hace, ¿verdad?, unos meses celebrábamos la canonización de Joselito, un adolescente que a través de signos y palabras nos mostró que era capaz de amar a Dios y que era capaz de amar a un prójimo. Y su testimonio es lo más elocuente que podemos encontrar para que otros crean, para que otros hagan el acto de fe. Ahí está la verdadera pedagogía de la iglesia, en los hombres y mujeres santos. ¿Cuál es el fin de desarrollar una catequesis inspirada en la pedagogía divina? Porque decíamos, bueno, vamos a desarrollar temas catequéticos. Bueno, ¿cuál es la finalidad de desarrollar una catequesis inspirada en la pedagogía divina? Bueno, pues esta debe ayudar a crecer como su maestro a cada discípulo, en sabiduría, en edad y gracia ante Dios y los hombres, como nos dice el Evangelio de Lucas. Que Jesús, en compañía de sus padres, en una pequeña aldea de Nazaret, iba creciendo en sabiduría, edad y gracia ante Dios y los hombres. De tal manera que el discípulo pueda llegar al estado de hombre perfecto. ¿Cuál es el estado de hombre perfecto? La santidad. Entonces, todos nuestros temas catequéticos tienen esa finalidad: ayudar a que los otros lleguen a la santidad. Esa es la finalidad de desarrollar un tema catequético. Que el otro pueda llegar a la santidad. Que con lo que yo le diga, él se sienta inspirado para ser santo. Entonces hay que pensar si realmente nuestros temas tienen ese objetivo: hacer que el otro se sienta inspirado para ser santo. Bueno. La pedagogía divina en el desarrollo de una catequesis. Segundo punto. ¿Cómo utilizar la pedagogía de Dios en el desarrollo de un tema catequético?
El desarrollo de un tema catequético, independientemente del aspecto que yo trate en el tema, sea el de la misión, sea el de la liturgia, sea el de la pastoral social, lo que sea, se ha de inspirar en la pedagogía de Dios, tal como se realiza en Cristo y en la Iglesia. Toma de ella sus líneas constitutivas y bajo la guía del Espíritu Santo desarrolla una sabia síntesis de esa pedagogía, favoreciendo una verdadera experiencia de fe y un encuentro filial con Dios. Entonces, para el momento de desarrollar un tema, independientemente del aspecto que se trate, yo tengo que tomar en cuenta la pedagogía de Dios, la pedagogía de Cristo, la pedagogía de la Iglesia. Me tengo que dejar guiar por el Espíritu Santo para que en el desarrollo de mi tema yo favorezca una verdadera experiencia de fe en la persona y la persona pueda encontrarse con Dios como un Padre. Eso es lo que yo tengo que desarrollar en un tema. La pedagogía divina, ¿qué busca? Establecer un diálogo de salvación entre Dios y la persona. Eso es lo que busca la pedagogía divina. Establecer un diálogo de salvación entre Dios y la persona, poniendo de relieve debidamente el destino universal de esta salvación, que ciertamente es iniciativa de Dios. La salvación no es iniciativa del hombre, la salvación es iniciativa de Dios. Y el hombre responde libremente a esta iniciativa. Segundo aspecto, la pedagogía divina debe aceptar el principio del carácter progresivo de la revelación. Recordemos que Dios fue preparando a la humanidad para que, llegado el momento culminante, como dice San Pablo, se manifestara en la persona de su Hijo. Poco a poco fue Dios preparando a la humanidad para que recibiera a su Hijo. La pedagogía divina también ha de reconocer la centralidad de Jesucristo, que es la palabra de Dios hecha carne. Por tanto, la pedagogía divina es una pedagogía de la encarnación, por la que el Evangelio se ha de proponer siempre para la vida y en la vida de las personas. Entonces, la pedagogía divina es una pedagogía de la encarnación, en la que el Evangelio siempre ha de ser propuesto para la vida de las personas y en la vida de las personas. La pedagogía divina también ha de reconocer el valor de la experiencia comunitaria de la fe. La pedagogía divina siempre ha de fomentar la experiencia comunitaria de la fe. Hoy que se vive en un individualismo exacerbado, la pedagogía de Dios nos tiene que llevar a romper con el individualismo y a fomentar la comunidad, a fomentar lo comunitario. Y la imagen, ¿verdad?, lo representa muy bien. Hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, etc. La pedagogía divina también debe de estar enraizada en la relación interpersonal.
en donde hace suyo ese proceso de diálogo del que hablábamos hace un rato, entre Dios y el hombre, ese diálogo de salvación. Entonces, la pedagogía de Dios debe de suscitar una relación interpersonal con Él, donde vamos poniendo en el corazón lo que sabemos le agrada. Lo que sabemos fue el motivo de su vivir. Lo que sabemos fue el motivo de su actuar. El amor al hombre. La pedagogía divina también tiene que ser una pedagogía de signos. Y aquí la ilustración nos presenta varios signos: el pan, el vino, el agua. En esta pedagogía de signos se entrecruzan hechos y palabras, enseñanza y experiencia. La pedagogía divina también debe encontrar su fuerza de verdad como su compromiso permanente de dar testimonio en el inagotable amor divino. Una pedagogía que no nos lleve a amar a los otros no es una pedagogía de Dios. La pedagogía de Dios siempre nos lleva a amar al otro, y de manera especial al pobre, al enfermo, al anciano, al abandonado, a aquel que la sociedad rechaza, desprecia, o en palabras del Papa Francisco, a aquellos a quienes la sociedad descarta o considera desechables. La pedagogía de Dios nos tiene que llevar al amor al otro. Por tanto, entendiendo estas exigencias, se llega a la comprensión de que cualquier tema catequético debe estar inserto en un proceso o itinerario o camino que lleve a la madurez en la fe. Cualquier tema que nosotros desarrollemos tiene que estar inserto en un proceso itinerario o camino que lleve a la madurez en la fe. Y ese es uno de los grandes problemas que enfrentamos en la iglesia, que muchas veces nuestros temas son temas aislados, que no están insertos en un proceso que lleve a la madurez en la fe. A veces nada más nos quedamos en una de las etapas del proceso. ¿Alguien recuerda lo fundamental del proceso evangelizador? ¿Cuántas etapas tiene? 3 grandes etapas. Así lo describe el directorio: acción misionera, acción catequético-iniciatoria, acción pastoral. Aparecida dice que el proceso de evangelización, ya aplicado a la persona, se desarrolla en 5 momentos. Y Aparecida a ese proceso evangelizador le llama proceso de formación de discípulos misioneros. Y lo desarrolla en 5 momentos: encuentro, conversión, discipulado, comunión y misión. Bueno, cuando les digo que cualquier tema catequético tiene que estar inserto en un proceso, es tomando en cuenta o el proceso evangelizador o el proceso de formación de discípulos misioneros. No desarrollemos temas aislados, o no desarrollemos solamente temas de uno de los momentos del proceso evangelizador o del proceso de formación de discípulos. En nuestras comunidades, esforcémonos en desarrollar procesos o itinerarios que lleven a la maduración de la fe, que contemplen las 3 etapas del proceso evangelizador o que contemplen los 5 momentos del proceso de formación de discípulos misioneros. Porque si no, entonces vacunamos a la gente.
Si no, nada más damos temas sobre querigma y después, ¿qué sigue? O si no, nada más damos temas en torno a la formación de la fe, pero si no hubo temas previos y temas que nos lleven después a aplicar la fe, también. O si no, nada más desarrollamos temas en torno a aplicar la fe, pero falta la fundamentación teológica y falta la fundamentación querigmática. Entonces, nuestros temas deben de estar insertos en un proceso que lleve a la maduración de la fe, siguiendo o las intuiciones del proceso evangelizador o las intuiciones del proceso de formación de discípulos misioneros. No desarrollemos temas aislados, porque al final vacunamos a la gente. Tercer punto. Entonces, ¿qué opciones metodológicas tenemos que hacer? Para desarrollar un tema, ¿qué opciones? Bueno, primero, hacer una opción por la pedagogía de la fe. En el desarrollo de un tema catequético, independientemente, les vuelvo a decir, del área pastoral que se trate, no podemos inspirarnos por consideraciones ideológicas o por intereses meramente humanos. Porque entonces pueden llevarnos a confundir la acción salvífica de Dios, que es pura gracia, con la acción pedagógica del hombre. Entonces, cuando tú diseñes un tema, no te dejes llevar por ideologías ni te dejes llevar por intereses humanos. Porque entonces echas a la basura la gracia de Dios. No se contrapone la pedagogía humana con la pedagogía de la fe, no se contraponen, no son opuestas, son complementarias, como lo vamos a ver un poco más adelante al hablar de los métodos. Pero al momento de tú diseñar un tema, no te dejes llevar por las ideologías del momento. Ahorita, ¿cuál es la ideología que está en el ambiente? La famosa ideología de género. Bueno, pues cuando tú diseñes un tema, no te dejes llevar por la ideología de género y pensar que las relaciones homosexuales están bien o que la adopción de niños por parte de homosexuales está bien. No te dejes llevar por la ideología. Si no, entonces ya le diste la torre a la gracia. No te dejes llevar tampoco por intereses meramente humanos. Es que nuestro interés es ahorita la cuestión del descenso de la población. Hace unos días se celebró el Día Mundial de la Población. ¿Y cuál volvió a ser la insistencia de las organizaciones internacionales? El control de la natalidad. Que baje el número de los nacimientos. Sobre todo en los países en vías de desarrollo. Porque en los países desarrollados ahorita tienen una tasa de nacimiento del 0.8%, ni siquiera llegan al 1%. Ahorita en los países desarrollados es del 0.8%, y en los países en vías de desarrollo andamos sobre el 6%. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A que ahorita en un país en vías de desarrollo, principalmente en África, ahorita la tasa de natalidad es de 6 hijos por pareja. Entonces, donde hay pobres, ahí hay más niños. Y donde no hay pobres, ahí hay menos niños. Y eso en el fondo son intereses humanos. Entonces, ahorita aquí lo que quieren es bajar la tasa de población, pero en los países pobres. No te dejes llevar por intereses humanos ni por ideologías. Porque si no, entonces no dejas que la gracia se manifieste. El diálogo que Dios mantiene amorosamente con cada persona se convierte en su inspiración y norma. Entonces, al momento de diseñar un tema, inspírate en esto, en el diálogo que Dios mantiene con cada persona.
¿Y qué es un diálogo de amor? De ese diálogo es hijo incansable, buscando constantemente el diálogo con las personas. De ese diálogo de amor, tú tienes que llevar entre Dios y el hombre, tú tienes que llevar a la persona a que también dialogue amorosamente con los otros. Aquí, ¿qué buscamos? Que ese diálogo de amor entre Dios y la persona no se quede nada más en ese ámbito individual, yo y Dios, sino que también pase a ser un diálogo yo y los otros. Un diálogo de amor con los otros. Y para eso, bueno, pues debemos de seguir las indicaciones que nos ofrece el magisterio. Entonces, tú déjate guiar por el magisterio de la Iglesia para que puedas, en tus temas, suscitar el diálogo de amor entre Dios y la persona y después el diálogo de amor de la persona con los otros. Entonces, en el desarrollo de un tema, tú debes promover una progresiva y coherente síntesis entre la adhesión plena a Dios y los contenidos del mensaje cristiano. En el desarrollo de un tema, tú debes promover una progresiva y coherente síntesis entre la adhesión a Dios y a los contenidos del mensaje. Muchos ciertamente desean, quieren unirse a Dios, pero no a las enseñanzas de la Iglesia. Y ahí debemos, ¿verdad?, de tener cuidado. No solo debemos de buscar que la persona se adhiera a Dios, sino también a los contenidos del mensaje cristiano que están manifestados en la fe de la Iglesia. Al momento de desarrollar un tema, también busca desarrollar todas las dimensiones de la fe, que son 4, y que están muy bien expresadas en el Catecismo de la Iglesia Católica. La primera parte del Catecismo, ¿cómo se titula? La fe que profesamos. Y se refiere a todas las verdades que están contenidas en el credo. La segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿cuál es? La fe que celebramos. ¿Y a qué se refiere? A los sacramentos. La tercera parte del Catecismo, la fe que vivimos. La fe que vivimos. Y se refiere a toda la moral cristiana. Y la cuarta parte del Catecismo, la fe que oramos. Y ¿verdad?, se refiere a todo el tema de la oración, principalmente el Padre Nuestro. Bueno, pues al momento de desarrollar un tema, busca desarrollar estas dimensiones de la fe. Busca desarrollar estas dimensiones de la fe. No te quedes solamente con la parte cognitiva de la fe. No te quedes solamente con la parte de lo que llamamos el credo, de las verdades. No te quedes solamente en esa parte. También desarrolla la parte de los sacramentos, desarrolla la parte de la oración y desarrolla la parte de la moral. Toma en cuenta esas 4 partes al momento de desarrollar un tema. Una verdad de fe te tiene que llevar a la vivencia en un sacramento, te tiene que llevar a la vivencia en un aspecto moral y te tiene que llevar a la oración. Por ejemplo, una verdad de fe. Dios es Padre. ¿Eso está contenido en el credo, sí o no? Sí. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Ahí está la verdad de fe. Ahí está la verdad de fe. Creo en Dios Padre. ¿Dónde, en qué sacramento
reconozco yo a Dios como mi Padre? A través del bautismo. Entonces ahí ya tienes un sacramento que te ayuda a reforzar ese aspecto de fe. Ahora, ¿cómo estoy yo llamado a vivir si Dios es mi Padre? Como su hijo. Entonces, ¿ahí qué aspecto de la moral tengo que desarrollar? No, ¿qué aspecto de la moral tengo que desarrollar? La libertad. Entonces, si Dios es mi Padre, yo estoy llamado a vivir como hijo suyo. ¿Y cómo vive un hijo de Dios? Amando a los demás. Ahí está el aspecto moral. El que ama busca siempre el bien del otro. ¿Y eso cómo lo traduzco en la cuestión de la oración? Ya lo dijeron, el Padre Nuestro, la primera petición del Padre Nuestro, la primera parte del Padre Nuestro. Una verdad de fe yo la puedo abordar desde las 4 dimensiones, en un solo tema. Entonces, al momento de elaborar tus temas, impulsa a que la persona se confíe totalmente en Dios. Busca en el desarrollo de tus temas que la persona se confíe totalmente en Dios. Que dé el paso de la fe. La imagen, ¿verdad?, es muy clara. ¿A qué está haciendo alusión? A Pedro, ¿verdad? Esa escena donde está en la barca y dice: a ver, si eres tú, Jesús, llámame y mándame ir a ti. ¿Qué le dice Jesús? Pues ven. Y comienza a Pedro a caminar, pero ¿qué le falló? La fe. Y entonces se comienza a hundir. En el desarrollo de tus temas, busca que la persona se confíe plenamente en Dios, que solamente en Él tenga su confianza. También, en el desarrollo de tus temas, ayuda a la persona a discernir la vocación a la que el Señor la llama. En tus temas ayuda a discernir a la persona sobre su vocación. A lo mejor Dios te está llamando a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida consagrada, o te está llamando como laico a desempeñar algún servicio dentro de la iglesia, como misionero, como ministro de la comunión, como catequista, etc. Ayúdale a discernir sobre su vocación. En el desarrollo de un tema, hemos de buscar utilizar todo aquello que ayude a percibir la acción de Dios a lo largo de la sesión. Cuando tú estés dando un tema, utiliza todo aquello que ayude al otro a percibir la acción de Dios en su vida. Que Dios está presente, favoreciendo un clima de escucha, un clima de acción de gracias, un clima de oración, y que a la vez propicie la respuesta libre de la persona a Dios, promoviendo la participación activa de tus interlocutores. Hoy en catequesis no hablamos ya de destinatarios o de catequizandos, ya ese es un término del pasado. Hoy en catequesis hablamos de interlocutores. Sean niños, sean adolescentes, sean jóvenes, sean adultos, sean personas de la tercera edad o sean personas con alguna discapacidad, son interlocutores. Entonces, tú fomenta la participación de tus interlocutores en el desarrollo de la sesión. Que no solo sean espectadores, que no solo estén como sentaditos para recibir, que no tengan una actitud pasiva, que tengan una actitud activa.
Esto comporta la tarea nunca acabada de encontrar un lenguaje capaz de comunicar la palabra de Dios y el credo de la Iglesia. En el desarrollo de un tema, un aspecto fundamental es el lenguaje. El lenguaje que tú utilices, que sea capaz de comunicar la palabra de Dios y el credo de la Iglesia, que es el desarrollo de esa palabra. El credo es la explicitación de la palabra de Dios. Y este lenguaje debe de estar adaptado a las distintas condiciones de tus interlocutores. No le puedes hablar de la misma manera a un niño que a un joven, que a un adulto o que a una persona de la tercera edad. No le puedes hablar de la misma manera. Tienes que utilizar un lenguaje adecuado a tu interlocutor. Y a la vez, tu lenguaje tiene que ayudar a mantener la certeza de que por la gracia de Dios esto es posible y de que el Espíritu Santo otorga el gozo de llevarlo a cabo. Es Dios el que actúa en ti. Es Dios el que habla a través de ti al otro. En el desarrollo de un tema, es Dios el que está hablando a través de ti. Por eso hemos de encomendarnos al Espíritu Santo, para que seamos instrumentos dóciles con sus manos. Y lo que digamos sea lo que Dios quiera expresar. Inspirándose continuamente en la pedagogía de la fe, el agente de pastoral, sea un misionero, sea un sacerdote, sea una religiosa, sea un laico, configura un servicio a modo de un itinerario educativo cualificado. Es decir, por una parte, ayuda a la persona a abrirse a la dimensión religiosa de la vida, que descubra a Dios en su vida. Y por otra parte, le propone el Evangelio de tal manera que éste penetre y transforme los procesos de comprensión, de conciencia, de libertad y de acción. Entonces, no solo que se abra a Dios, sino también que se abra el Evangelio. Y entonces el Evangelio se convierta en el criterio a través del cual comprenda y actúe al ejemplo de Jesucristo. Que los valores del Evangelio sean los que le inspiren a actuar. Que sean los valores del Evangelio los que le inspiren a actuar. Esas son nuestras opciones metodológicas. Ahora sí, entramos al punto de los elementos de metodología, que es ya lo concreto. Todo esto era la fundamentación, ¿verdad? Para esta fundamentación me basé en el Directorio General para la Catequesis. Ahora ya vamos a la parte práctica. Una consecuencia de la pedagogía de la fe es la búsqueda de una metodología en el desarrollo de una catequesis. Al momento de desarrollar una catequesis, un tema, yo debo de contar con una metodología. ¿Qué es un método? Un camino a seguir. Perfecto. En la historia han existido una diversidad de métodos. Lo importante es que cualquiera que sea este, se cuide guardar la relación contenido-método. Han existido muchos métodos. Lo importante es guardar un equilibrio. Por eso puse la figura de la balanza. Hay que guardar un equilibrio entre contenido y método. Porque cuando no guardamos el equilibrio, entonces se desfasa nuestra sesión de catequesis. Se desfasa nuestro tema. Tenemos que guardar el equilibrio.
entre contenido y método debe existir una necesaria correlación, de tal manera que un buen método sea garantía de fidelidad al contenido. La iglesia tiene un contenido precioso. El problema es que muchas veces no sabemos cómo transmitirlo. La iglesia tiene un tesoro por transmitir. El problema es que no sabemos cómo hacerlo. Ahí está, por eso les digo, el dilema entre contenido y método. Ustedes vean, simplemente todos los documentos que se han publicado en el magisterio reciente, desde el Papa, pues pensemos Pablo VI para acá, simplemente del Papa Pablo VI para acá, ha sido un contenido impresionante. Desde el Vaticano II para acá ha sido un contenido impresionante. El problema es cómo transmitir ese contenido para que ese contenido realmente toque el corazón de la persona y lo actúe conforme a ese contenido. Entre los diferentes métodos existentes siguen siendo de gran aprecio el método inductivo y el deductivo. Aquí se los puse en una laminita muy sencilla. Son los dos principales métodos, el inductivo y el deductivo. El método inductivo es un método ascendente y el método deductivo es un método descendente. En el método inductivo partimos de la realidad y a través de un proceso inductivo generamos una hipótesis y decimos, la realidad está así por esto y esto y esto. En el método deductivo partimos de teorías, leyes y modelos que confrontamos con la realidad. El método inductivo y el método deductivo son métodos complementarios, no son métodos opuestos, son métodos complementarios. Aquí se los explico más sencillamente. El método inductivo tiene su punto de partida en la realidad. Hacemos una observación de la realidad, tomando en cuenta los aspectos positivos y negativos que hay en ella. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno. Después, el desarrollo consiste en conocer el proyecto de Dios que está plasmado en la Biblia, en la tradición, en el magisterio. ¿Y cuál es el punto de llegada? Generar una acción transformadora que nos ayude a adecuar la realidad al proyecto de Dios. Eso es lo que busca el método inductivo. Parte de la realidad, la ilumina con la palabra de Dios, con el proyecto de Dios, y genera una acción transformadora para adecuar esa realidad al proyecto de Dios. Ahora, el método deductivo. ¿Cuál es el punto de partida del método deductivo? El proyecto de Dios que está plasmado en la Biblia, en la tradición y en el magisterio. En el desarrollo del método, en el caminito, ¿yo qué hago? Bueno, confronto el proyecto de Dios con la realidad.
observando en ella lo positivo y lo negativo. Y genero una acción transformadora para adecuar la realidad al proyecto de Dios. El punto de llegada. A ver, ¿qué es lo que ustedes ven aquí? ¿Qué es lo que ven común a los métodos? El punto de llegada es el mismo. El punto de llegada es el mismo. Tanto el método inductivo como el método deductivo tienen el mismo punto de llegada. Buscan transformar la realidad. Buscan adecuar la realidad al proyecto de Dios. El objetivo es el mismo. ¿Dónde está la diferencia? En el punto de partida. El método inductivo parte de la realidad, el método deductivo parte del proyecto de Dios. Fíjense, la realidad, que es el punto de partida en el método inductivo, se convierte en el segundo paso del método deductivo. Y el proyecto de Dios, que es el punto de partida en el deductivo, se convierte en el segundo paso del inductivo. Tienen entonces los mismos elementos. Tanto el método inductivo como el método deductivo tienen los mismos elementos. ¿Qué es lo que varía? Simplemente el orden. Porque a veces algunos se conflictúan con esto de los métodos. No, son complementarios, no son opuestos, son complementarios. Aquí tenemos el método inductivo, aquí tenemos el método deductivo. Hoy se habla habitualmente de la vía inductiva y de la vía deductiva. ¿Cuál es el método que privilegia la Iglesia? El método inductivo consiste en la presentación de hechos, acontecimientos bíblicos, actos litúrgicos, hechos de la vida de la Iglesia y de la vida cotidiana, a fin de descubrir en ellos el significado que pueden tener en la revelación divina. Es una vía que ofrece grandes ventajas, ya que es conforme a la economía de la revelación. Corresponde a una instancia profunda del espíritu humano, la de llegar al conocimiento de las cosas inteligibles a través de las cosas visibles. Y es también conforme a las características propias del conocimiento de fe, que consiste en conocer a través de signos. El método inductivo no excluye, más bien exige el método deductivo, que explica y describe los hechos procediendo desde sus causas. Pero la síntesis deductiva tendrá pleno valor solo cuando se ha hecho el proceso inductivo. Entonces, no son métodos opuestos, son métodos complementarios. Ahora, ¿cuáles son los pasos del método inductivo? Ya les presentaba de manera general, bueno, vamos a explicitarlos. Para elaborar un tema, yo siempre tengo que tener muy claro mi objetivo. Para elaborar un tema, yo tengo que tener siempre claro mi objetivo. Eso es lo primero. Un objetivo es el planteo de una meta o un propósito a alcanzar y que de acuerdo al ámbito donde se ha utilizado, o más bien formulado, tiene cierto nivel de complejidad. El objetivo es una de las instancias fundamentales en un proceso de planificación
y que se plantean de manera abstracta en este principio, pero luego pueden o no concretarse en la realidad, según si el proceso de realización ha sido o no exitoso. Entonces, al momento de diseñar un tema, yo me tengo que plantear un objetivo a alcanzar. ¿Y cómo me voy a dar cuenta si ese objetivo se alcanzó o no? Hasta el momento de que yo ejecute mi tema. Antes de ejecutarlo, no puedo yo saber si voy a alcanzar el objetivo o no. En la metodología tradicional, el primer momento se titula ver. Es el momento de toma de conciencia de la realidad. Ver los hechos concretos de la vida cotidiana. Esta mirada permite una visión más amplia, profunda y global que motivará más adelante a realizar acciones transformadoras, orientadas a atacar las raíces de los problemas. Ya en los pasos metodológicos, este es el punto de partida, el ver. Tomo conciencia de la realidad para que, tomando conciencia de ella, yo después pueda generar acciones transformadoras. El segundo momento, el juzgar. Es el momento de analizar los hechos de la realidad a la luz de la fe y de la vida, a la luz del mensaje de Jesús y de su iglesia, para descubrir lo que está ayudando o impidiendo a las personas a alcanzar su liberación integral, llegar a vivir como hermanos y construir una sociedad de acuerdo al proyecto de Dios. Entonces, analizo los hechos de la realidad para ver qué está ayudando o qué está impidiendo que se realice el proyecto de Dios. Juzgar ayuda a tomar conciencia del pecado personal presente en la vida de cada uno y del pecado social presente en las estructuras injustas de la sociedad. O sea, el juicio va en el nivel personal y en el nivel social. Juzgar exige un conocimiento cada vez más profundo del mensaje cristiano, un ambiente de oración, un diálogo profundo con Jesucristo presente en nuestra vida. Que eso siempre tiene que ser la parte más amplia. Es lo que yo les puse en la otra gráfica como el desarrollo del tema. Es la parte más amplia del tema. Tercer momento, juzgar. Es el momento de analizar los hechos de la realidad a la luz de la fe y de la vida. Ese es el segundo. Es el momento de concretizar en una acción transformadora lo que se ha comprendido acerca de la realidad, lo que vimos, y lo que se ha descubierto del plan de Dios sobre ella, lo que juzgamos. Es el momento de la práctica nueva y del compromiso. No queda reducida solo a la esfera de lo personal, sino que procura incidir realmente en la realidad social. Es un proceso lento y exige mucha paciencia. Cuarto momento, el celebrar. La percepción de conjunto de todo el proceso, primero el descubrimiento del Dios de la vida en la realidad personal y social, que fue el ver. Segundo, el encuentro con Él en la palabra, que fue el juzgar. Tercero, y el compromiso por la transformación de la realidad, que es el actuar, lleva a la celebración gratuita y agradecida de la experiencia vivida. Entonces, en el celebrar, yo busco agradecer a Dios la experiencia vivida en el tema.
Para el cristiano, la fe y la vida están integrados. Por eso hay que celebrar los logros y los fracasos, las alegrías y las tristezas, las angustias y las esperanzas, como dice el documento de Gaudium et Spes. Celebrando la vida concreta, se reconoce la presencia de Dios liberador, haciendo historia con su pueblo. Celebro el paso de Dios en la vida del pueblo. Quinto momento, evaluar. Tradicionalmente nada más era ver, juzgar, actuar, después se le agregó celebrar y hoy ya se le ha agregado evaluar. Quinto momento, evaluar. Es tomar conciencia de hoy de lo realizado ayer para mejorar la acción que se realizará mañana. Tomar conciencia de lo que hicimos para mejorar. La evaluación enriquece y perfecciona la misma visión de la realidad y al mismo tiempo sugiere acciones nuevas, más profundas, críticas y realistas. Buscamos perfeccionar la realidad. Y fíjense, sin evaluación, la acción deja de ser transformadora. Sin evaluación, la acción deja de ser transformadora. No se valoran los logros ni se aprende de los errores. No se estimulan nuevas acciones. Y entonces el grupo se detiene y muere. Por eso es tan importante la evaluación. Entonces, ¿cuáles son los 6 elementos a tomar en cuenta para realizar un tema? Objetivo. Ver, juzgar, actuar, celebrar y evaluar. Bueno, aquí se los pongo en una matriz. Entonces, aquí está el tema, tú pones el nombre del tema, objetivo, y en el objetivo es el qué, quién y para qué. El objetivo tiene que responder a esas 3 preguntas. ¿Qué quieres alcanzar? ¿Quién lo va a alcanzar? ¿Y para qué quieres que alcance eso? Y luego en el ver, dijimos, era tomar conciencia de la realidad. ¿Con qué recursos vas a ayudar a esa toma de conciencia? ¿Y quién será el responsable? Pensando en que muchas veces los temas no los damos solos, sino hay otras personas que nos ayudan. Bueno, en el juzgar es analizar esa realidad de la que ya tomé conciencia, viendo sus aspectos positivos y negativos, viendo aquello que posibilita o obstaculiza el proyecto de Dios en ella. ¿Con qué recursos voy a hacer ese análisis? Lógico, quién será el responsable. Y en el actuar, ¿qué actividad transformadora voy a generar para adecuar la realidad al proyecto de Dios? ¿Con qué recursos voy a realizar mi actividad transformadora? Y en el celebrar, decíamos, es reconocer la presencia de Dios en todo este proceso. ¿Y con qué recursos voy a ayudar a que la persona reconozca la presencia de Dios? Y en el evaluar, buscaré enriquecer y perfeccionar esta realidad que he analizado. Sobre todo evaluando las acciones transformadoras que planteé para la misma.